Error 404, el podcast de econometría donde abrimos la caja negra de la inteligencia artificial para encontrar respuestas basadas en evidencia. En nuestro segundo capítulo discutiremos sobre un tema que nos preocupa cada vez más, y es la codependencia que estamos desarrollando con las herramientas de IA. Hablaremos sobre los diferentes niveles de nuestras vidas en los cuales se ha desarrollado dependencia a estas herramientas. Para este debate nos acompañan nuestros consultores Ángela Pérez y Julio Gómez. Ángela Pérez es la voz de los datos. Es estudiante de economía de último semestre y el miembro más nuevo de nuestro equipo. Ha trabajado en el DNP en temas de ciencia, tecnología e innovación. Se ha especializado en el análisis cuantitativo y tiene amplio interés en la IA y su potencial en el análisis de datos. Y Julio Gómez es la voz del contexto. Es politólogo, magíster en políticas públicas y especialista en econometría. Está con nosotros desde 2024 y se ha especializado en la aplicación de métodos mixtos en el análisis de políticas públicas. Ángela, yo creo que este tema de la inteligencia artificial se nos está volviendo un problema. O sea, yo creo que el uso diario, el uso constante, nos puede llegar a repercutir en una relación tóxica. No sé, ¿tú qué opinas de eso? Claro, Julio, si tú te das cuenta, o sea, cada vez más tenemos usuarios que la usan y que probablemente hay personas que la usan para atender a exámenes médicos o incluso porque se sienten solos, otros simplemente en su día de labor para hacer alguna tarea que es como redactar un correo o enviar una solicitud, o otros en el tipo de, no sé, por ejemplo, nosotros en lo cuantitativo, hacer código, ustedes en lo cualitativo, tal vez análisis de información con documentos. Entonces aquí vemos que, por ejemplo, las personas que tal vez ingresan cosas personales, vemos una relación que ya es como existencial, ¿no se te hace? Y que incluso cuando se vuelve existencial podría llegar a ser peligroso. Y en el caso de nosotros ya es algo como más de nuestras funciones, algo más funcional hacia el orientar a una labor. Sí, o sea, bueno, yo creo que el tema de la tipología de actores y de la topología de usuario, de qué tipo de uso le damos a la inteligencia artificial es clave, pero yo siento que antes que eso es muy, o lo más recurrente que ha venido pasando es el tema de dependencia. O sea, yo creo que tanto a nivel de los usuarios que son funcionales, que son los que tienen una tarea específica, que son aquellos que estructuran desde antes para qué fin van a utilizar la inteligencia artificial, y los existenciales, que son los que hablas un poco, que ya comparten temas personales, temas íntimos. Yo creo que más es la recurrencia de uso de la inteligencia artificial y la percepción de eficiencia la que genera este tema de dependencia. Yo creo que la tipología es clave, pero creo que nos estamos yendo hacia el punto de confiar demasiado en los modelos, de aprender tanto de ellos, que podemos empezar a no validar o incluso a simplemente dejar pasar y dar como cierto todo lo que nos saca la inteligencia artificial, y eso me parece muy peligroso. Claro, y para mí el más peligroso es el perfil existencial. Tú puedes decir que estás dejando tu salud, o tal vez las personas que sufren de ansiedad, de depresión, esto tienen que ser temas tratados por un profesional, un experto. Y estamos como haciendo una alusión de que es el todo el omnipotente de la IA y podemos dar algo que es perjudicial. Total, y mira que la literatura nos dice que incluso entre esas dos tipos de usuario, el que está más relacionado con problemas de salud mental, con problemas de ansiedad, con problemas de depresión, con problemas incluso de índice o de abstinencia o de sensación de abstinencia cuando no está la inteligencia artificial, son esos usuarios existenciales. Por ejemplo, tengo un ejemplo de un familiar mío en lo que hablabas de las órdenes médicas, que le llegaron unos exámenes y él dijo, no, pues como ChatGPT me dice todo y como lo uso a diario y como lo uso hasta para ir al baño, entonces ¿qué me dice de la interpretación de los resultados de los exámenes? Y obviamente sin una contextualización previa, pues ChatGPT lo que le dijo fue como te tienes que ir al médico ya porque te estás muriendo, porque estás a punto de tener un problema cardíaco o algo por el estilo. Pero resulta que ahí, ¿qué le pasó a este familiar? Pues tuvo un problema de ansiedad durísimo, tuvo un problema obviamente de estrés, porque él asume que la respuesta que le da el modelo pues es la correcta. Pero resulta que en este tema, de temas de salud, en temas de incluso psicológicos o temas personales y privados,
pues ahí la respuesta no necesariamente es la correcta. Entonces ya cuando se le metió la contextualización, no, es que es un paciente de tales características, que ha tenido tales enfermedades, que ha tenido tales cirugías, entonces digamos que ya la respuesta fue cambiando un poco, como si, bueno, entonces esto es más normal, y ese tipo de cosas. Y eso a nivel de la gente, pues tenaz, puede ser terrible porque puede también llevar a una toma de decisiones incorrecta. Claro, esto nos lleva a que debería haber alguna regulación, porque en algún punto pues va a ser peligroso. ¿No crees, Julio? Yo creo que sí, o sea, yo creo o sea, que el tema de la toma de decisiones sin una validación y sin un enfoque específico de cómo utilizamos la inteligencia artificial, pues nos puede llevar a problemas. Aunque mira, piensa en el perfil de un usuario común. Tal vez nosotros podemos estar un poco más adentrados a esto, pero el perfil de un ciudadano promedio pues no va a dar como, bueno, voy a indagar a ver si me está diciendo lo correcto. Entonces como que solamente escucha las hipótesis de los que han visto o han escuchado, así comentarios de que tal vez la IA es buena o que puede reemplazar a expertos, cuando realmente no es así. Vemos que puede jugar con la precisión, puede jugar con sesgos incluso, y que podrías darnos como ideas erróneas a veces. Sí, yo creo que en el tema del usuario común es muy importante pues este tipo de espacios, o sea, espacios en cuales se socialice de cuáles son los riesgos, de cuáles son los pros y los contras del uso de inteligencia artificial. Y también el tema que tú hablas de regulación, diga hasta qué punto el usuario común, pero pues eso digamos que es un tema de un proceso que se viene avanzando a medida que se van apropiando las herramientas de inteligencia artificial, pues se responde con regulación. Sin embargo, mientras tanto, creo que estos espacios como de socialización de información para el usuario como tal es muy importante. Y ahora no sé también qué opinas o sea, yo siento que es muy importante tener claro como unas líneas específicas, unas líneas rojas de decir como en este punto estoy o puedo llegar a tener una relación tóxica con la inteligencia artificial. Entonces, en principio, decir como, bueno, ¿qué tipo de usuario soy? Entonces, lo que hablábamos, si soy un usuario existencial, puedo tener más riesgo y digamos que hay una correlación fuerte entre problemas de salud mental, y si soy un usuario funcional. Entonces, digamos que creo que eso es como el primer punto. Y el segundo punto, un poco de lo que hablábamos de la confianza, de la sobreconfianza, porque siento que eso nos lleva como a no validar. Y al no validar, pues es complicado. Por ejemplo, en el rol de nosotros cuantitativos, si dejamos claro ya la IA, por ejemplo, Claudy tiene la capacidad de estructurar un código completo y entregártelo, por ejemplo, haciendo, no sé, indicadores descriptivos. Y si tú tal vez no haces la revisión y no ejecutas el código en una celda, por ejemplo, como en Colab, y revisas que lo que te promptea, lo que te dice que realmente te va a dar en el resultado es lo que tú buscas con el estudio de lo descriptivo que te están como pidiendo en tu propuesta o en el proyecto que estés trabajando, pues puede ser peligroso, porque esto pues va a ser usado en algún informe que se va a entregar a una entidad. Y así mismo podemos estar sesgando no solamente a la entidad, sino al público que también puede estar leyendo esta información. Claro, claro, y eso, y pues eso también es muy importante, como en la calidad de la información que nosotros digamos a nivel de pronto el trabajo que hacemos en econometría o en general en cualquier proceso que estés haciendo, pues la calidad de la información que estés sacando, que estés produciendo. Y creo que aquí nos estamos metiendo más en el rol funcional, o sea, en el rol de utilizar la inteligencia artificial a nivel funcional, a nivel de tarea, a nivel de trabajo. Y creo que ahí viene una pregunta muy clave, y es de qué manera logramos que se mantenga digamos que la idea del ser humano, el rol del ser humano como ese director de orquesta que utiliza la herramienta como, valga la redundancia, como una herramienta, como un asistente, y no se convierte en un espectador de lo que le saque a uno la inteligencia artificial. Entonces, ya hablando un poco funcional, o sea, creo que es muy importante lograr de alguna manera ver de qué manera aseguramos que esta ideación del ser humano y de este rol del ser humano se mantenga por más de que se utilice la inteligencia artificial. Y es bastante complejo, Julio, porque si tú te das cuenta, entre mejor usas un prompt, pues mayor confianza te va a dar, y esto te lleva a una dependencia sin darte cuenta. Es decir, llegamos a una dependencia funcional. Y el usuario normalmente, ahora es que está un poco más recurrente esto de que el prompt bien hecho es el que te va a dar una tarea mejor estructurada y un mejor resultado. Y esto lleva pues a que tengas una confianza plena en tu IA y digas, no, este es mi asistente total
y yo no tengo ni necesidad de revisar, lo puedo dejar corriendo y ya cuando llegue lo que hago es entregar. Total, es que es lo que hablábamos al principio, o sea, yo creo que, claro, es más posible que haya más o temas de salud mental con la existencial, pero ambas generan dependencia. Y la clave es esa, la percepción de eficiencia del modelo, y además de que a medida de que más te conoce y de que más conoces el modelo, y las diferentes herramientas que hay, pues la percepción de eficiencia del resultado es mucho mayor y genera esa dependencia. Yo creo que ahí creo que es muy importante tener como una estructura cuasi experimental o unos pasos a seguir que le permitan a uno tener esa posición digamos, de comandante o de director de orquesta. Y yo siento que la primera es como, bueno, obviamente la parte del prompteo, o sea, uno contextualizar muy bien cuál es la tarea que vas a hacer, cuál es el contexto de la tarea, cuál es la limitación de información que debe utilizar el modelo, cuáles son los supuestos, digamos que un poco haciendo esa analogía cuando uno especifica un modelo econométrico, digamos como realmente tratar de tener muy claro cuál es la tarea y después un esquema de validación muy claro. Digamos que yo, por ejemplo, en mi caso hago una validación intermedia, que es una validación del entendimiento de lo que del modelo como tal. Entonces yo le doy un prompt específico, con un contexto, tratando pues de asegurar de que siga el lineamiento del ser humano, pero hago un entendimiento de la tarea. Y yo creo que esto es muy importante, o sea, como tener un entendimiento de qué me está entendiendo la inteligencia artificial y asegurarme que está entendiendo lo que yo quiero entender. Entonces estamos hablando de un perfil que es independiente, que es Sí, lo que correcto. yo creería que es a lo que le debemos apuntar, ¿no? Porque no estamos dejando de lado de que la IA es importante como una herramienta, pero tampoco podemos dejar de lado la creación de ideas propias, cómo estamos nosotros interactuando con ella y no que ella esté como siendo este asistente principal y nosotros el secundario. Correcto, como el espectador, Claro, no solo claro. viendo lo que hace. Entonces, claro, por ejemplo, nosotros en lo Quanti, nosotros no solamente es decir, bueno, danos este código y córrelo y ya, y poner los resultados, no. Nosotros también tenemos que idear, como decir, bueno, esto podría ser por este lado, porque tú ya conoces, como experto, como persona que ya sabe el tema, cómo podrías validar la información y qué es lo que puedes buscar mediante toda la información que ya te han dicho. Incluso también están las reuniones que puedes tener, que también esto es una triangulación de información que es relevante y que la IA tal vez no puede llegar a amarrar del todo bien como un ser humano lo haría. Total, o sea, tanto el tema de la triangulación como el tema que mencionabas, claro, para uno poder tanto promptear bien como poder validar bien, pues uno tiene que tener una contextualización y un conocimiento profundo del material que estás utilizando, de la información secundaria disponible. En tu caso, digamos, en la parte cuantitativa, esto hablo de lo cual, pero en la parte cuanti me imagino también de cuáles son las variables que se van a meter en el modelo, qué tasas se está calculando, bueno, lo que sea que se esté haciendo. Uno debe tener un conocimiento muy profundo para poder realizar este proceso de validación, este proceso de estructuración bien, ¿sí? Claro. Entonces, digamos que ahí, con ese conocimiento, creo que uno o el ser humano mantiene ese rol de ideador principal, de estructurar qué va a ser el paso a seguir o qué es lo que o qué es lo que se está haciendo y no dejar que seas como el espectador. Creo que eso es lo Incluso más clave. mira que hay algo curioso y en lo cuantitativo sí, la IA te puede dar muchas cosas, pero hay cosas que metodológicamente no las sabes y no las sabes solamente tú. Y que tú dices, Correcto. no, falta hacer esto porque no validamos, no sé, por Exacto. ejemplo, datos atípicos, no validamos que de pronto este dato atípico lo quitaste y podría haber sido importante en el estudio. Correcto. Entonces son cosas que aún la IA no nos puede reemplazar como expertos, sino que realmente entra a ser como tu asistente, un asistente de investigación. Total, y del lado cualitativo también, incluso en análisis de documentos, en la identificación de patrones y tendencias, en la identificación de categorías de análisis, pues digamos que uno a veces puede ser un poco más eficiente que la inteligencia artificial al identificar cuáles son los roles específicos o cuáles son esas tendencias específicas del territorio en el cual está, por ejemplo. Entonces, si uno no contextualiza bien a la inteligencia artificial de en qué contexto está, en qué territorio, porque digamos que en Colombia el territorio es demasiado heterogéneo, ¿sí? Entonces, por más de que uno lo contextualice, pues puede llevarse a conclusiones generales, a dinámicas generales que no necesariamente son aplicables al contexto específico. Y ahí es donde va la validación y la depuración
del ser humano. Claro, y tú sabes que es general porque tú ya conoces del tema. Exacto. Pero si no conoces del tema, entonces, por ejemplo, colocar a otra persona que no sea cualitativa a hacer tu rol, pues va a pensar que está correcto lo que está diciendo la IA como conclusión general. Claro, y es mucho más posible que se lleguen a estas dinámicas de dependencia, porque es como no sé cómo validarlo o no tengo cómo estar seguro si esto está bien o esto está mal, entonces lo tomo como cierto. Entonces creo que ahí es mucho más riesgoso el tema de la dependencia funcional. Ahora, yo creo que lo que hablábamos, o sea, creo que todo esto que estamos hablando tiene que ser como unas buenas prácticas y como unos pasos a seguir de cómo tener una relación sana con la inteligencia artificial y qué buscar en el momento en que no la estamos llegando a tener. La principal es lo que hablábamos, reconocer que existe, reconocer que ya llegó y que no se va a ir. Es como cuando hablabas lo de los computadores. Ya es algo que es inevitable que ocurra, que el uso de todos los usuarios se dé y que ahora está en la tarea de hacer más investigaciones sobre qué ha pasado entonces desde que llegó la IA y cuál va a ser como nuestro horizonte y va a ser el uso que le vamos a hacer, ¿no? Claro. Y las buenas prácticas. Claro, y yo creo que un poco que en cada cambio o en cada innovación tecnológica, por ejemplo, cuando llegó el Internet, digamos que hay como dos fenómenos. Uno, puede haber la parte de satanización y otro, la parte de cómo nos adaptamos y la adaptabilidad frente a la nueva innovación que hay. Y creo que eso es muy importante. Entonces, no solo, digamos, tener estos espacios de socialización de información en la cual se le diga al usuario, mire, estas son las potencialidades y los riesgos que tiene, sino también el tema regulatorio que viene después. Pero, pues digamos que el tema de satanización, pues no es viable en el sentido de que ha habido una optimización del mercado laboral y ha habido pues una reestructuración desde que llegó la inteligencia artificial, y lo que se debe hacer es unos esquemas de tener unas reglas muy claras y unos no negociables para evitar a lo mayor, o sea, en lo que más se pueda, caer en trampas de dependencia y en trampas de relación tóxica con la inteligencia artificial. Y creo que esto hablamos tanto a nivel funcional como a nivel de existencial, tener muy claro esas alertas de los roles, de hasta qué punto estamos sobreconfiando, de hasta qué punto no estamos validando la información que nos saca. Creo que es clave para mantener esa relación sana con la inteligencia artificial y usarla como debería ser, un asistente, que es lo que nos hablan, un asistente que le optimice a uno procesos, pero que no lo deje a uno de espectador. Eso es lo esencial, y que hablamos de que la IA nos da mayor productividad, aunque también puede ser un arma de doble filo, porque entonces ahora todo se hace más rápido y probablemente llegue un punto en el que tú tengas unos tokens en tu IA, por ejemplo en cloud, y se llega a caer, se te llegan a quedar como agotados, tú vas a entrar como en esa desesperación de, bueno, me están pidiendo esto porque ya se sabe que tenemos el uso de la IA como una herramienta, pero no puedo entregarlo porque no me da sino hasta las, no sé, a las 3 horas de espacio para volver a ingresar. Claro. Entonces ahí yo creo que uno sin pensarlo está generando como un tipo de ansiedad, ¿no? Como que, ay, debo entregar esto, pero ya tenemos este límite. Entonces créeme que yo creo que ahora va siendo un poco tema más complejo, ¿no? Total, o sea, por ejemplo, en la caída que tuvo lugar en 2014, que se cayó ChatGPT, que se cayó Gemini, que se cayó... Digamos que la literatura nos dice que hubo más efectos a nivel de los usuarios existenciales, pero obviamente a nivel de usuario funcional, pues el estrés es claro, porque o no puedo entregar en el tiempo que estaba pensando, o ya venía haciendo el proceso con inteligencia artificial y ahora cambiarme a hacerlo yo es más complicado. Pero yo creo que mira que ahí nos puede ayudar mucho los procesos que estamos hablando. Entonces, si uno tiene muy claro desde un principio el proceso de estructuración, de cuál es el plan a seguir y lo está utilizando como una herramienta, pues uno de todas maneras tiene el plan claro desde un principio, y así se le caiga la inteligencia artificial, pues puede llegar a pensar en estrategias como de ajuste o de choque en el caso de que no esté la inteligencia artificial. Pero yo siento que lo más importante y no sé, como de takeaways de este espacio es cómo podemos abordar la relación que tenemos con la inteligencia artificial, que
líneas claves tenemos que tener en cuenta, qué supuestos o qué comportamientos podemos identificar cuando ya tenemos una relación tóxica con la inteligencia artificial o podemos estarla desarrollando. Creo que eso es muy importante ya cuando uno viene al uso, ya sea existencial o sea funcional. Yo creo que aquí cumple un rol muy importante las organizaciones, ¿no? Tanto las privadas como las públicas, incluso las propias universidades, los colegios, porque son instituciones que tienen que irse adaptando a identificar estos tipos de usuarios, ¿no? Y llevar un conocimiento y capacitarlos, porque si somos nosotros los que solamente sabemos de esto, pero los demás usuarios no conocen de este tipo de temas, entonces también se debe como documentar para poder enriquecer esta herramienta y que se puedan hacer cosas buenas. Total, yo siento que la academia es clave, o sea, yo siento que la academia debe tener un rol muy, muy importante desde cursos, desde el colegio. Mira cómo se integra dentro del pensum el uso de inteligencia artificial de manera no tóxica, o sea, digamos de manera funcional, pero con una estructura y unos pasos muy específicos. O sea, creo que ese tema que hablas de la academia es clave para la generación del futuro, sobre todo. Gracias por escucharnos. No te quedes solo con nuestra palabra. En las notas de este episodio encontrarás los enlaces a los papers e investigaciones consultadas. Si quieres más información sobre nosotros, visita nuestra página www.econometria.com o en las redes donde nos encuentras como Econometría Consultora. Yo soy Carolina Suárez y los invito a ver nuestro próximo episodio. Error 404 es una producción de Econometría Consultores. La dirección y conducción estuvieron a cargo de Carolina Suárez y María Camila Arias. La edición, el montaje y la postproducción de audio y video estuvieron a cargo de Ana María Sandoval.